Víctor, abre tu micrófono, por favor. No sé si se oyen. Hay que ponerse el micrófono en silencio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí con el propósito de aprender más acerca de Dios y sus leyes, como las pruebas científicas de la existencia de Dios. Y vamos pues en la prueba número 3. Así que adelante, Eli. Eli, abre el micrófono. Perdón, se cerró. Ok, gracias. Yo lo cerré. Ok, gracias. Buenas tardes. El tema de hoy, como lo dijo el compañero Víctor, la prueba número 3, las leyes exigen un legislador. Y aquí vamos a ver ejemplos de la forma en que operan estas leyes. Dice así: la gravedad mantiene los planetas en sus órbitas. Sin la fuerza de la gravedad no existirían sistemas solares. Las estrellas y planetas se desplazarían por el espacio en un desorden total. La fuerza de gravedad mantiene la Tierra a una distancia del Sol que hace posible la vida en este planeta. Si las fuerzas de gravedad fueran mayores o menores de lo que son, las estrellas, como el Sol, no calentarían lo suficiente o quemarían demasiado rápido, y ciertos elementos químicos básicos para la vida simplemente no se producirían. Nuestro cuerpo existe porque las sustancias químicas solo se combinan en forma determinada. Si las reacciones químicas no se produjeran de la misma forma todas las veces, según las leyes, dejaríamos de existir como seres vivientes. La vida se acabaría. ¿Quieres decir algo ahí, Víctor? Bueno, continúo. Durante años, los libros de texto de biología hicieron referencia a otra ley conocida como estabilidad de las especies. Parece haber un límite genético para las modificaciones que puede sufrir una especie. Los criadores de animales y plantas están conscientes de esos límites. Charles Darwin conocía bien las modificaciones que se podían lograr en la crianza de animales domésticos como perros, palomas, vacas y caballos. Durante su largo viaje en el barco Beagle, pudo observar sorprendentes modificaciones entre pájaros y tortugas en las islas del Océano Pacífico. Cuando formuló su teoría de la evolución, especuló que con suficiente tiempo esas pequeñas modificaciones podrían producir especies completamente nuevas. Supuso que las fuerzas naturales por sí solas podían producir nuevas formas de vida sin la necesidad de un creador. Tales ideas tuvieron gran eco en el mundo occidental, especialmente en su religión, y debilitaron gravemente la creencia en Dios.
Bien, hablar, hablar de la astronomía es hablar de una variación de leyes importantes que sostienen el universo. No es solamente la ley de la gravedad la que sostiene la Tierra, sino también está la ley de la geostasia y la reostasia. ¿Por qué es importante esto como la ley de la inercia? Porque si se modificaran esas leyes o si nuestra Tierra pudiera cambiar en un grado, todo se destruiría. La vida no sería como la conocemos. Habría un cataclismo grave. Sin la Luna no hay un peso adecuado para que la Tierra pueda hacer sus funciones. La Luna juega un papel muy importante en las mareas como en las cosechas y también la función que tiene la Tierra al girar alrededor del Sol. Aquí podemos ver la reostasia, pero es importante hacer notar que para poder tener todas estas leyes se necesita de un gran legislador. Estas no pudieron salir de la casualidad, afirma el científico Albert Einstein. No puede ser posible que estas acciones provengan solamente de la casualidad. Por eso mismo es que podemos entender muchas leyes que son, que nos hacen funcionar dentro del esquema de la Tierra. ¿Por qué? Porque si hablamos de la gravedad dentro de la Tierra, nos habla de la acción que tienen los pesos de de los elementos externos como el Sol y la Luna, para que nosotros podamos tener fijos los pies en la Tierra y no estar volando o las cosas estarían volando. Por eso es importante para nosotros comprender cómo funcionan las leyes de Dios físicamente hablando, que no podemos ver, pero están presentes. La física nos dice que una ley, para ser ley o para ser llamado principio, ley o principio es la misma palabra, y para ser llamado esto, primeramente tiene que comprobarse. Tenemos la hipótesis y luego la comprobación. Cuando nosotros lanzamos una pelota hacia arriba, hacia el cielo, la pelota va a tender a caer de nuevo. Y esto precisamente es lo que mm, hace la ley de la gravedad dentro de la Tierra para poder mantenernos con vida. Ahora bien, todo lo que sube, baja. Hay una ley espiritual que dice que toda persona que es altiva será humillada. Lo que se pone hacia arriba baja. Por eso la humildad es la base. La humildad es la base para no caer. Porque la persona que es soberbia es como si lanzara una pelota hacia arriba y se mantuviera por un poco de tiempo. Y luego la propia ley espiritual hace que la persona se venga abajo. Esta es una ley mm, espiritual, tal como lo dice la física. Cuando una cosa es comprobada una y otra vez en cualquier punto del orbe, en cualquier punto de la Tierra, y repite la misma acción, se puede decir que esto es una ley de la física. Así también la ley espiritual. Cuando se repite una
y otra vez dando resultados similares, les llamamos principios o leyes espirituales. Cuando hablamos de un primer paso, por ejemplo, con referencia al programa de recuperación, admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, le llamamos un principio. Y un principio es una ley. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se abstenga de hacer lo que está haciendo va a pasar por un momento de síndrome de abstinencia. O se va a quedar en él o va a superarlo. Pero todo es lo mismo. La ley funciona igualmente para todas las personas de todas las religiones y de todos los campos, no solamente ideológicos, sino también para todas las razas, para toda la raza humana, en cualquier lugar donde se encuentren, si se ponen por obra esta ley, este primer paso, que es una ley de humildad, admitimos que somos impotentes, una ley de reconocimiento personal, esta ley funciona. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que llegar al entendimiento de que solo no puede transformar su vida, que necesita de un conocimiento que no tiene, de una comprensión de sí mismo que no posee. Pero cuando el individuo aprende este entendimiento, entonces inmediatamente el hecho de abstenerse empieza a darle un buen resultado. La abstinencia, el poner en sacrificio al cuerpo para lograr la salud emocional como regla espiritual, da resultados. Por eso le llamamos principios. Principios es igual a una ley dentro de la física, pero aquí estamos hablando de una ley o una regla o un principio espiritual. Cuando vemos la teoría de Charles Darwin, que hoy en día no es una teoría que pueda ser confiable, aunque cuando vemos videos acerca de la evolución, entre comillas, pudiera tratar de convencernos con sus palabrerías las personas que están narrando sobre la teoría darwiniana. Sin embargo, cuando revisamos los hechos, la realidad hace que tal teoría se venga abajo, completamente abajo. Podríamos dar algunos ejemplos que Charles Darwin no pudo resolver. Si ustedes pudieran ver en la última parte del libro de Charles Darwin, él dejó una serie de cosas que él no pudo resolver y que pensó que las nuevas generaciones podían resolver. Propuso como dos células, dos moléculas, podían haber iniciado ciegamente la realidad humana. Tal acción, al ponerse en el experimento, no funcionó como él pensaba. Sí, se formaron algunos aminoácidos, pero no funcionó como él pensaba. Posteriormente escribe también, deja dentro de um, esos escritos donde dice que otros les dejó ese trabajo para otras personas para que se pudiera lograr perfeccionar su teoría de la evolución. Y uno de los problemas más graves que él se enfrentó fue los ojos de los animales. Porque los ojos de los animales están
no estaban, están creados de acuerdo a cada especie y de acuerdo a su protección, o sea, cómo ver lo que le hace daño y lo que le hace bien, y también eh, en ese instinto de su supervivencia del animal, pues el animal con sus ojos ve de manera diferente. Albert Einstein, en su libro Los Juegos de la Luz, habla de la no existencia del color, que el color es un truco de la luz. La luz que penetra a nuestros ojos hace que nosotros podamos ver en color, pero en realidad el color no existe, decía Einstein, porque las abejas ven de otra manera. ¿Cómo qué? Bueno, las abejas, para saber si una flor tiene, tiene el elixir o el néctar que va a absorber, cuando vea la flor, no la ve si es roja, si es blanca, si es amarilla, no. Lo único que ve es una parte eh, de color guinda, ¿verdad? Y esa parte de color guinda indica que ahí ya está el néctar que necesita como eh, para poder llevar, primero gastar un poco y llevar otro poco a su panal y poderlo depositar. Algunas veces las abejas se alejan demasiado del panal y su vida es el néctar. Y cuando vuelan y que ellas ya no están alcanzando a llegar al panal y otras abejas se dan cuenta de eso, van y se unen a ella para proveerle de la miel que necesita y pueda llegar al panal, porque si no, muere en el vuelo. Bueno, todas estas cosas curiosas que pasan en la vida de los animalitos, ¿verdad? Indican que no pudieron haber evolucionado. Como se dice, hay un límite, hay un tiempo límite en que el animalito tiene algunos cambios y después seguirá siendo el mismo. Eh, Esto no pone en duda, sino que realmente la ciencia misma ha comprobado que la evolución es inexistente. Albert Einstein, cuando estudia la astronomía y llega a un punto donde él dice, hemos llegado al factor X, factor irritante. ¿Por qué irritante le llamó Albert Einstein a este factor? Porque al comprender cómo están los planetas alineados y cómo el universo va poco a poco a un punto de caos, teniendo un tiempo de vida, entonces la cuestión aquí es uno. La pregunta número uno dice, ¿en qué momento la materia empezó a autodevaluarse? Pregunta que no pueden responder la ciencia. Otra acción es, ¿cómo es posible que este montón de leyes que están en el universo puedan ellas funcionar? Y debemos admitir que esto es obra de una mente inteligente y no de la casualidad. Ese es el factor irritante para el científico
que consideraba o que cree en una acción evolutiva o aún en la teoría acerca del Big Bang. Entonces, pues es por esto que eh, vamos comprendiendo que hay una mente creadora, hay un ser creador y que el hombre no puede comprender cómo es que llegó a ser el universo en realidad. Tiene muchas teorías. Hoy en día se han hecho mm, avances en la ciencia como la lectura del tiempo a través de un espectrómetro y como otras lecturas. Hoy la ciencia puede dividir un halo de luz, un protón, lo puede subdividir en 7 rayos y 7 rayos que pueden ser utilizados para dañar o para la sanidad del hombre. Algunos de esos rayos son el rayo láser, el rayo gamma, el rayo Z, el rayo ultravioleta, el, el rayo infrarrojo, ¿verdad? Entonces, eh, estos rayos están en un solo halo de luz. Nosotros nos alimentamos de la luz con nuestros cuerpos, pero hay luz que no solamente proviene del sol, sino de las estrellas que ya murieron, estrellas que se convirtieron en supernovas y explotaron y murieron, que es la misma acción que el sol tendrá en algún momento. Ya no habrá sol. ¿Por qué? Porque está a punto a ser una estrella supernova. La ciencia, los científicos afirman que hay un tiempo de vida para el planeta. La diferencia es que Dios nos dice en su palabra que la Tierra no va a desaparecer, sino que va a permanecer. Porque las leyes que hoy conocemos fueron eh, cambiadas cuando el ser humano quebrantó la ley de Dios, robando y al mismo tiempo asesinando. ¿Por qué? Porque condenó a la esclavitud a los seres humanos, a todos los seres humanos. Todos los seres humanos nacimos en la esclavitud como hijos del enemigo en el reino de la muerte. Por eso necesitábamos de un Salvador que nos rescatara del reino de la muerte y que nos diera el conocimiento y el poder para ser libres. Pero cuando Adán, el primer hombre, comió del fruto prohibido, este Adán hizo que las leyes del universo cambiaran. Y ahí la materia empezó a autodevalorarse y ahí la regla que estaba donde todos los animales comían de hierbas y no eran agresivos, se volvieron agresivos y las plantas empezaron a tener espinas y empezó a actuar la cadena alimenticia. Es por esto de que si vuelve de nuevo a las leyes que estaban establecidas anteriormente, una ley de conservación, las cosas serán diferentes. Pero esto será hasta la venida del Señor Jesús, después de que se establezcan todas las cosas en el orden divino. Y es muy importante
para nosotros comprender que todo esto es producto de un creador. Y esto lo ha comprobado la propia ciencia, de que en realidad no puede ser fruto de una casualidad. Adelante. Gracias, Víctor. Se me había cerrado mi pantallita. Bien, seguimos. Dice, sin embargo, el tiempo, no, perdón, se me cerró, perdón. Dice, cuando formuló su teoría de la evolución, especuló, aquí estamos hablando de, especuló que en su suficiente tiempo esas pequeñas modificaciones podrían producir especies completamente nuevas. Supuso que las fuerzas naturales por sí solas podían producir nuevas formas de vida sin la necesidad de un creador. Tales ideas tuvieron gran eco en el mundo occidental, especialmente en su religión, y debilitaron gravemente la creencia en Dios. Sin embargo, el tiempo ha revelado graves problemas inherentes en las ideas de Darwin. Nadie ha podido observar en la naturaleza la aparición de una nueva especie de esa forma. A pesar de múltiples intentos, nadie ha sido capaz de producir una nueva especie mediante crías selectivas. Los perros pueden cambiar de tamaño, de color y de otras características, pero siguen siendo perros. Los caballos siguen siendo caballos, las moscas fruteras siguen siendo moscas. La Biblia afirma muchas veces que Dios creó cada especie de planta o animal según su género. Y eso nos dice en Génesis 1, 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12. Se nos dice así. Ay, me acuerdo la comida. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Génesis 1:11. Génesis 1:12 nos dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y después también nos lleva a Génesis 1, 21 al 25. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares
y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Versículo 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí paro, continúo. No hay ningún indicio en el mundo biológico de que una especie pueda convertirse en otra. La Biblia también revela que Dios creó a los seres humanos según el género de Dios, lo cual, como veremos, encierra grandes implicaciones para el propósito de la vida humana. Aún el estudio de los fósiles respalda este principio bíblico fundamental. En sus especulaciones, Darwin afirmó que debían haber existido formas intermedias durante la evolución de las especies. Con todo, sabía que no existía ni un caso comprobado. En el origen de las especies escribió: ¿por qué razón no están las formaciones geológicas o estratos llenos de eslabones intermedios? Es seguro que la geología no revela ningún tipo de cadena orgánica en perfecta secuencia, y esto posiblemente sea la más clara y grave objeción que pueda presentarse contra mi teoría. Eso lo dice en su libro Geisler y Brooks, página 228. Darwin supuso que esos eslabones intermedios serían hallados, pero 100 años después de la publicación de su libro siguen sin aparecer. La ausencia de formas de transición se conoce en paleontología como el secreto del oficio. Cuando las especies aparecen en investigaciones geológicas, se encuentran completamente formadas. Esto tiene sentido si fueron creadas. Las pruebas que ofrecen los registros fósiles respaldan los conceptos bíblicos de la estabilidad de las especies y de un Dios verdadero que opera con base en las leyes y reglas. Víctor continuó. Bien, Ah, la zoología nos habla acerca de los dientes del tigre como del león, diciendo y estableciendo una acción que la Biblia explica. Dice la zoología, al revisar los dientes de los animales, que estos cambiaron, sus dientes cambiaron, porque antes eran animales rumiantes, es decir, comían hierba, pero después de lo que sucedió con Adán, explica la escritura que hubo un cambio de leyes genéticas en las especies. No un cambio de especies, sino un cambio de leyes genéticas. Y no es cuestión de evolución, sino que es una acción involutiva.
Es decir, en vez de mejorar la especie, los animales, como el ser humano, empezaron a morir. A partir de este cambio mm, que se produjo a nivel universal, un cambio de leyes porque hubo un cambio de gobierno. El gobierno de un querubín caído comenzó a tener poder, fuerza, y este gobierno de este querubín caído está a punto de terminar, porque Dios es como si fuera el gobierno federal y el Estado es la tierra. Y en este Estado hay un gobernante que no es Dios, sino que es el enemigo de Dios, aquel que eligió a Adán. Él se quedó con el poder espiritual, mientras Adán se quedó con el poder terrenal, la materia. Pero para poder gobernar la materia, el enemigo de Dios ha tenido que estudiar al hombre para manipularlo, para poder controlarlo, para poder manejarlo y a través de él crear materia. Por eso utiliza al ser humano como un esclavo para lograr lo que él no puede lograr el día de hoy, pero que en algún momento de la historia él manejó la materia para hacer creación. En Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante, nos habla de su creación en el paraíso. También nos habla acerca de cómo en el versículo 15, nos habla de cómo este querubín se pervirtió, se convierte en enemigo de Dios. Y en Isaías 14, 12 y 13 nos habla acerca de lo que él pensaba y lo percibía en su corazón. Dice, y decías en tu corazón, subiré allá a donde está el trono del Altísimo y lo derrocaré, y ahí pondré mi trono. Hubo una guerra espiritual que también hizo que las cosas se transformaran. Hubo una diversidad de cambios en el universo como en la tierra por esta guerra que fue un cataclismo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, en la sección A, dice, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí es una acción. Hizo Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir que las hizo en completa armonía. Pero luego dice pues, y la tierra se convirtió en desordenada y vacía. Aquí hay un error de traducción con la palabra estaba. En el griego del hebreo al español, la palabra utilizada ahí es se volvió desordenada y vacía. Por lo tanto, hay un espacio de tiempo entre la creación de la tierra, ¿verdad? Porque cuando es creado el querubín, la tierra ya existía, la materia ya existía. Y los ángeles, había ángeles que existían antes que él. Y por eso dice que habían sido preparado la música, ¿verdad? Desde antes de su creación fue preparada la música para su, em,
para despertarlo, ¿no? Dentro de la creación, de ese querubín sabio, pero que al transformarse se convirtió en enemigo de Dios, en un discutidor y en un enemigo de Dios. Por esto hubo necesidad de crear a Adán de la materia para que el ser humano pudiera tener la oportunidad de arrepentirse, porque un ser espiritual, una vez transformado, no puede arrepentirse, ya no puede cambiar. Se le puso al hombre un espíritu humano para que ese espíritu pudiera ser transformado. El hombre se equivocó, decidió por el árbol de la ciencia del bien y el mal. En el capítulo 2 nos habla acerca de que Dios puso dos árboles en el centro del jardín del Edén. Dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba el gobierno del enemigo, y el árbol de la vida, que representaba el reino de Dios. Uno representaba un espíritu antagónico y el otro representaba un espíritu, el Espíritu Santo, energía limpia, energía pura. Así que el hombre tenía que tomar una decisión entre esas dos embajadas. O estaría con Dios o estaría con el enemigo. Adán pasó muchos años con Dios, muchos años, solo con Dios. Y luego, ¿por qué? Porque el enemigo estaba en la prisión. Pero iba a haber un momento en que iba a ser suelto para probar el corazón de Adán, su fidelidad. Cuando llegó el momento y que fue suelto el enemigo, este discutidor, tuvo que haber pasado mucho tiempo observando a Adán y a Eva y escuchándolos para poder entender de qué se trataba sus vidas y cuál era su punto débil. Y su punto débil fue la mujer. Por eso mismo toma una serpiente con la que habla con Eva, quien es engañada por la serpiente. Pero Adán no fue engañado porque él conocía el plan de Dios perfectamente, pero tomó la decisión de comer del fruto prohibido. Esto hizo que cambiaran las leyes genéticas. Mientras no comían del fruto, había unas leyes de conservación de la materia. Pero después de esto, las cosas cambiaron. Empezaron a ser diferentes. Por eso es que, por eso es que estos cambios pueden haber confundido a Charles Darwin. Estas cosas que existieron, los experimentos que hizo el gobernante, que consideraba que la tierra o considera que la tierra es su casa, igual que los espíritus caídos, pero que en realidad no es de él y por eso va a ser destruido en el futuro. Todos esos cambios donde la tierra tiene muchas misterios, pudiéramos decirlo así,
como la situación de las pirámides y que en cuanto al universo y esas cosas, conocimientos que fueron transmitidos por el enemigo de Dios a la raza humana en su gobierno. Así que podemos entender muchos misterios de la tierra porque antes de que existiera el ser humano, estaba gobernando la tercera parte de los ángeles y este querubín hermoso en la tierra haciendo creación. La escritura dice, la multitud de tus negociaciones te envanecieron, te llenaste de soberbia. Entonces, es por esto, ¿verdad?, que empezamos a entender por qué Charles Darwin pudo haber tenido una seria confusión de las cosas, pero su teoría estaba mal porque no se ha podido comprobar la realidad de la evolución que Darwin pretendía darnos a conocer. Bien, eh, veamos. Ok, continuemos. Muy bien. Bueno, continuamos. Ahora surgen varias preguntas. ¿Cómo se originaron estas leyes? ¿De dónde vinieron? ¿Quién las puso en marcha? ¿Cómo se mantienen? Los evolucionistas lo ignoran. Los naturalistas no tienen ni idea. El físico Stephen Hawking, un científico que trata de responder las preguntas sobre el universo sin la ayuda de las escrituras, ha reconocido que las leyes de la física pueden haberse originado por decreto de Dios. Eso lo dice en el libro Ross, página 91. Esto es muy interesante porque la Biblia se refiere habitualmente a Dios como legislador o dador de la ley. Eso nos lleva a Isaías 33, versículo 22 y Santiago 4:12. Isaías 33, 22 nos dice así, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salva. Y Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como creador, Dios diseñó y puso en marcha las leyes y fuerzas que mantienen el universo. Y eso nos lleva a Job 28, 24 al 27. Víctor, ¿lo leo o quieres que ahí pare? Job 28, 24 al 27. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y pone las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Esto nos dice en Job 28, 24 al 27. Y continúo con la última parte de este párrafo. Las escrituras también nos enseñan que Dios es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y nos dice Hebreos 1:3 de esta manera, el cual, siendo él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí termina ese párrafo, Víctor. ¿Continúo? A ver, pues.
Bueno, Bien, podemos comprender que la escritura da respuestas que el hombre no puede dar. El hombre puede especular mucho acerca de la creación de Dios, pero la propia creación da testimonio de la inteligencia de Dios. El hombre en su creación ha hecho una diversidad de cosas como un avión. Y un avión es un pájaro de acero porque toda la aerodinámica y el performance de ese avión ha sido creado en base del análisis y el estudio de las aves. Cuando nosotros vemos también la aerodinámica en los automóviles, ha sido una copia de la naturaleza. La mayor parte de las cosas que el hombre ha creado son copias de la naturaleza, tomando el performance de de las animales. Ha hecho grasas, ha hecho aceites, ha creado pieles sintéticas en base a esto. Uno de los últimos estudios que se estaba haciendo era acerca de este bicho que nosotros conocemos como pinacates, que es un animalito oscuro, pero que tiene muchos vellos y que se mete dentro de la tierra, pero cuando sale no está lleno de polvo, sino que sale lustroso, brilla. Su su pielecita es negra y brillante. Los científicos estudian a este animalito para hacer una piel que juegue una función similar a la que este animalito tiene, para que las cosas se conserven siempre limpias. Así como el análisis de este animal, hay análisis de otros animalitos que el ser humano ha tomado en cuenta para de ahí tomar la idea de hacer una imitación de una función de la creación. Podemos entender con esto que el mundo está lleno de ideas de Dios y que el ser humano ha creado desde esas ideas de Dios, ha creado toda la tecnología. Y aún la computadora como el teléfono que estoy utilizando es una copia pobre acerca del cerebro humano. Por eso es que nosotros vamos comprendiendo que el hombre no puede crear perfección porque es imperfecto y él no puede crear perfección. El hombre puede destruir la naturaleza, como convertir un grano de trigo en 11 elementos, pero no puede unir 11 elementos para hacer un solo grano de trigo. El hombre, para dominar al hombre, ha creado o ha desordenado la genética de las semillas para poner en ellas algunas formas microbiológicas para que el grano se conserve y esos microbios puedan ayudar a liberar
al grano de su plaga natural. Sin embargo, al romper la genética del grano, ya no puede regresarla a su estado original. Y por eso cabe la posibilidad de que se pierdan muchas especies de granos si el hombre continúa haciendo este experimento. Porque otra de las cosas es que este grano solamente puede dar en una primera cosecha, puede dar frutos grandes, pero posteriormente se vuelve estéril. Y en su esterilidad lo que hace es absorber la fuerza de la tierra y erosionarla. Hace ya más de 40 años que el hombre empezó a experimentar con el grano. En Canadá y en Francia se empezaron a hacer las primeras acciones de este tipo y vendieron e hicieron granos experimentales en el sur, en Sudamérica, en el Perú y acá en Argentina. Y la tierra quedó erosionada. ¿Por qué? Porque como es natural, al principio, pues dio muy buenos frutos. Pero la gente guardó el grano porque pensaban que era un grano común, pero no. Cuando volvieron a sembrar la segunda generación, en esta ocasión el fruto fue muy pequeño y la tierra se erosionó. Hubo una demanda, hubo una demanda contra estas uh, empresas francesas canadienses, contra estos productos químicos. Y por 100 años esa tierra iba a estar inservible. Así que tuvieron que demandar para que las familias que vivían del campo pudieran sostenerse durante 100 años. Estos casos no se veían en aquel momento dentro de las radiodifusoras comunes. En mi caso, como yo escuchaba la radio de onda corta, y esto lo escuchaba en noticieros internacionales, y cuando salió el grano transgénico, cuando salió este grano, eh, era una noticia para la gente. Cuando yo escribí acerca de este grano en 1995, que recordé esto porque por una noticia en México sobre lo que se estaba haciendo con el grano del maíz para tener grano transgénico. Y llegué a un periódico y le dije que si podía escribir un tema y me dijo que sí. Entonces, en ese momento me prestaron una máquina de escribir y escribí sobre el grano transgénico y las consecuencias que se tienen cuando se siembra este grano. Cuando el director leyó el artículo, se quedó asombrado. Pero ¿de dónde sacaste tú esta información?
Yo nunca había escuchado esto. Hace muchos años que empezó la carrera de cambiar la genética de los granos para hacerlos más fuertes y que tuvieran frutos más grandes. Y así se originó el grano transgénico. Bueno, el hombre puede cambiar algunas cosas, pero no puede crear vida. La primera ley de la biogénesis dice claramente que la vida solo proviene de la vida. La muerte no puede dar vida. La vida proviene de la vida. Cuando el grano muere, como dice Jesús, es necesario que el grano caiga muerto en la tierra para que pueda tener vida. Bueno, cuando el grano muere, se queda en la tierra, pero mientras no existan los elementos necesarios para dar la vida, el grano no va a nacer. Va a seguir muerto ahí enterrado en espera de la resurrección. Sí, la resurrección del grano. Cuando se cumplen los elementos de la vida, como el agua principalmente, y con esto empiezan a entremezclarse los poderes de la tierra y empieza a generarse vida dentro del grano. Y así podemos ver una pequeña plantita cuando menos pensamos, porque cayó agua en esa tierra. Y al cumplirse este hecho, empieza el grano a resurgir, obtiene vida. Así que lo maravilloso que Dios tiene es la naturaleza. Y la naturaleza nos habla del amor que Dios nos tiene y nos habla también de, de su poder, de su poder, de su esencia. Por eso es importante que nosotros podamos ver que hay pruebas científicas de la existencia de Dios, aunque muchos lo nieguen. Aquí queremos presentar 7 pruebas y hemos presentado 3 pruebas acerca de la existencia de Dios desde la perspectiva científica. La próxima ocasión, el próximo sábado, seguiremos hablando de este tema, así es que no se la pierdan. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hasta aquí vamos a llegar para pasar al punto donde ustedes nos comparten